CXO Community. ¿Esto está chequeado? No. Ok. Doble vida. Una doble... Este es del famoso caso de la vida real. Bueno, ahora pasamos al plano terrenal, el plano offline, un caso de fraude. Dejemos que ellos definan. Ok. Daniel Piazza es director general de ICIA Corp, como dije, Security Management Specialist. Tú estás en... Es un kiosco. Ok. ¿Vendés algo particular? Revistas y DNI, identidades. Perfecto. Así que si tiene alguno, puede ser. A la salida tenemos la promoción 20% de descuento. Necesito visa y pasaporte yo. Pisa no me la no. Ok. Bien, buenos días a todos. Escuchamos a Oscar hablándonos un poco de cómo es la mentira, cómo se da la mentira en el plano real, en esto que es este día a día, y cómo se da la mentira también en el offline. Lo escuchamos a Martín hablándonos de la reputación, cómo debemos construirla, cómo sostenerla, todo cuánto puede costar. Pero, en este caso que vamos a ver ahora, deberíamos viajar un poquito hacia atrás. Es un caso que nace allá por el año 1968. Muchos de ustedes quizá tengan presente la época, otros quizá no. En el año 68, para situarnos un poco en el momento en que empieza a darse esta historia, en el año 68, el 1 de enero, se sancionó lo que se conoce como la ley del nombre, la ley 17671, que es la ley del DNI. Todos aquellos que nacieron en el año 68, a partir del 1 de enero tenían un DNI 20 millones, y aquellos que nacieron antes empezaron a tener del 17 hacia abajo. Este caso, si anduviera esto, bien, comienza con M. M es un joven que para el año 68, para marzo del 68, tenía 22 años, que vino a Buenos Aires de su Entre Ríos natal, cuando venía a probar suerte, dejando las tareas que hacía allá, que era trabajar el campo, donde no tenía familia, donde era prácticamente un huérfano. No conoció a sus padres, no tuvo hermanos, no conoció abuelos, no tenía descendencia tampoco. Llega a Buenos Aires. En Buenos Aires empieza su derrotero, llega sin documentos, se inscribe, pide que le dieran un documento para poder generar su ingreso al sistema laboral, lo obtiene. Conoce a María, una persona con la cual él inicia una relación, se enamoran, empiezan a crecer, empiezan a tener propiedades, empiezan a generar ingresos, empiezan a tener una vida. Con María tienen hijos. Con esos hijos ellos rozan la vida ideal. Ellos ven en sus dos hijos todo el esfuerzo de ese amor que habían tenido, empiezan a fomentarlos en ellos la educación, quieren, a diferencia de él y de María, que ellos sean profesionales. Los educan de la mejor manera e imaginan una vida próspera, una vida ya con nietos, sus dos hijos, ambos profesionales, ya empezaron a ser reconocidos, le dan 2 nietos cada uno. Mario, la persona en cuestión, un día decide ponerle fin a su vida. Se suicida, deja una carta a su familia en la cual no da todas las razones, pero explica que él en realidad les había mentido. En el obituario
de Mario decía: Mario, una gran persona y un mejor padre. Esto hacia fines del 2010. Para enero, febrero del 2012, en Entre Ríos, un acaudalado y próspero agropecuario decide, por su ordenada vida, jubilarse. Cuando él recurre al organismo para poder empezar los trámites de jubilación, le dice: usted está muerto. ¿Cómo voy a estar muerto si yo soy yo? No, usted murió. Empieza, bueno, un pequeño debate entre si estaba muerto, si era vivo, si era él, si no era él. Cuán difícil para una persona que para esa época ya estaba en los 65 años, probar que él era él, que no había muerto, que tenía una vida reconocida dentro de su Entre Ríos natal. Y comienza a indagar en su propia vida. Viaja a Buenos Aires. En Buenos Aires se encuentra que efectivamente él había fallecido. No solo que había fallecido, sino que tenía otra esposa. Y no solo que tenía otra esposa, sino que tenía otros hijos. No solo tenía otros hijos, sino también tenía otros nietos. Esto lo transformaba en bígamo. Lo transformaba en un mentiroso para su familia. Empiezan a recopilar todos los datos de aquel Mario que, al igual que él y que tenía su misma edad, había votado como él, pero en Buenos Aires. Había pagado sus impuestos al igual que él, pero en Buenos Aires. Había crecido patrimonialmente al igual que él en Buenos Aires. Y tenía descendencia y herederos. Cuando tuvimos la oportunidad de acercarnos al caso, y acá bueno, hay alguien que compartió la experiencia, y cuando hablamos con el verdadero, o quien presumíamos que era el verdadero, él nos explicaba: yo para la ley soy bígamo, imagínense el problema. ¿Cómo puedo explicarle a mi señora que nunca viajé a Buenos Aires, que nunca me casé, y menos que tengo otros hijos, que ahora comparten mi herencia? Pero no solo comparten mi herencia, sino que a la vez soy el dueño de algo que a mí no me corresponde. Y no solo eso, tengo nietos. Y era todo un verdadero desafío, no solo poder asesorarlo para cambiar la historia, sino también para poder llevarlo dentro de un contexto legal que fuera medianamente entendible, porque no se podía justificar que los dos hubieran votado al mismo tiempo, que los dos hubieran pagado impuestos y que nadie lo hubiera detectado. Para esa época, para el año 68, la única usurpación de identidad que uno podía imaginar, que tampoco lo era como tal, era la de James Bond, pero James Bond siempre era James Bond. Diego de la Vega era el Zorro, Bruno Díaz era Batman, pero nadie podía imaginar que Mario podía ser Mario. Los dos con una vida absolutamente transparente, los dos con una vida sin deudas, los dos con una vida sin juicios y los dos con una vida sin reclamos, hasta que uno de los dos decidió callar la mentira. Es así que comienza Mario a tratar de formalizar un poco su situación y a tratar de entender a qué se exponía él y su familia en Entre Ríos y humanamente cómo quedaba la familia en Buenos Aires. Mario, el verdadero, decide entonces tratar de conciliar, primero con su señora en Entre Ríos, jurándole y perjurándole que él nunca, pero nunca había viajado a Buenos Aires para casarse.
trató de explicar con las fotos que había de que el otro Mario se había casado con la señora que hoy le reclamaba parte de esa propiedad que era su nombre. Sus hijos preocupados porque sus hijos, los de Buenos Aires, eran profesionales ya destacados y profesionales que ya habían firmado y habían dado sentencia, en algún caso como tales, con sus nietos pequeños en el colegio, con un apellido que no le correspondía. Cuando él vio a la mujer de Buenos Aires, y esto sin ofenderlo, debe haber sido el primer hombre casado que dijo, mejor me quedo con lo que tengo, porque cuando lo vio, dijo, no podría ser realidad que esta mujer, y este era un poco el prejuicio que el verdadero Mario tenía, se pudiera haber casado conmigo. La realidad es que Mario, el verdadero, había conocido a Mario, el suicidado, de quien nunca se pudo saber su verdadera identidad. Pero sí se supo que Mario, el fallecido, había sido un peón que había trabajado en el campo del papá de Mario y se había enamorado de la hermana. Algo que en una sociedad algo pacata, muy formal, no se estaba permitido que el peón se enamorara de la hija del patrón. Entonces, el papá de Mario decide expulsarlo del campo con todo lo que él tenía. Cuando Mario llega a Buenos Aires, y aprovechando las debilidades que había en ese momento, decide llamarse Mario. Algo en su vida cambió, él no lo quiso perjudicar, quizás, si nos atenemos a los hechos, pero bueno, la conoció a María, y María puede ser que haya cambiado un poco el destino de la vida de Mario. Lo concreto es que hasta el día de hoy, Mario todavía sigue siendo bígamo, está fallecido, tiene más herederos, está vivo, tiene 2 DNI, tributaba doble, tiene más nietos, emitió un doble voto y bla, 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 bla. La pregunta que en realidad va a ser para ustedes, y esto es para después de la charla de Oscarcito, es si esto fue en realidad una estafa económica, si fue un delito o si fue una estafa moral. Gracias.